Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bueno, mi gente, tenemos aquí una pareja picante, un testimonio de verdad que dieron en su primera parte que hay que escucharlo. Le vamos a dejar el link para que ustedes pues vayan y lo escuchen. Hay nada más y nada menos que la pareja de líderes de nuestra congregación. Preséntense una vez más y arrancamos. Amén, Dios le bendiga mucho. Mi nombre es Elisa Salcedo y me alegra mucho estar compartiendo una vez más con cada uno de ustedes con nuestro testimonio acerca de nuestro matrimonio. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Dios le bendiga, mi nombre es Edwin Tejada y esperamos que este testimonio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a leer la cita bíblica. Amén. Vamos a compartir en Marcos 10:9, que es nuestra cita bíblica del ministerio de pareja. Amén. Amén. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Gloria a Dios. Interesante lo que vamos a escuchar ahora en esta entrevista a nuestros hermanos. Vamos a escuchar ese testimonio impactante que ustedes han pasado, ese proceso que pasaron en su matrimonio, en el cual casi provoca una ruptura. O sea, el mismo Dios obró. Vamos a ver qué sucedió, o sea, cómo comenzó todo. Todo iba muy bien al principio, pero qué pasó, qué sucedió, que las cosas se fueron tornando un poco difíciles en la relación. Ya tenían una criatura por lo menos, ¿no? Dos criaturas ya. Gloria a Dios. Vamos a ver quién se motiva adelante. Bueno, gloria a Dios. Yo diría que como cristianos que somos, siempre hay un momento que llega a nuestras vidas que nosotros menguamos. Por eso las Escrituras dicen bien claro que no ignoremos las maquinaciones del diablo y que debemos estar orando siempre y velando en todo momento y en todo tiempo. Hubo un momento en nuestras vidas que por el mismo afán y la ansiedad de quizás querer conseguir dinero, querer esforzarnos de trabajar para dar lo mejor a nuestra familia, que nosotros nos enfriamos. Es decir, ya no estábamos buscando a Dios, ya no asistíamos a la iglesia frecuentemente como lo hacíamos, ya no orábamos, ya no ayunábamos, ya no buscábamos a Dios, ya no leíamos la Biblia como teníamos que hacerlo. Es decir, nos estábamos convirtiendo prácticamente en unas personas o un matrimonio que quizás conocía de Dios, pero ya no buscaba realmente a Dios con locura, como realmente a Dios les gusta que uno lo haga en el secreto. Pero ¿y qué sucedió? O sea, ¿por qué el abandono de la oración, la búsqueda del Señor? ¿Por qué? ¿Qué aconteció en ese proceso? ¿Qué pérdida ustedes tuvieron de apetito, que se perdió esa relación con Dios? Bueno, mayormente lo que es el trabajo, el afán y la ansiedad, poco a poco uno fue perdiendo como el interés, como que ese primer amor como que se había ido y ya no daba lo mismo. Ya estábamos ya que apenas los domingos íbamos y llegábamos tarde al servicio, es decir, durábamos a veces hasta 15 y 20 días, que a veces íbamos quizá 1 o 2 veces al mes como mucho. Poco a poco, producto de eso, un cristiano que no ora, que no busca a Dios, entendemos por la palabra de Dios que en el mundo espiritual son puertas que se abren y el enemigo comienza a ganar ventaja. Recuerdo que en el año 2015, aproximadamente el mes 5, mes 6, comencé a notar algo muy extraño, porque realmente no era algo que era común. Siempre he declarado, siempre como hombre le he declarado el amor que siento a mi esposa, 2 jóvenes que se aman, que se quieren, pero notaba que ya ella hacia mi persona no era la misma. Es decir, esa llama, esa chispa que en todo matrimonio siempre hay, ya no estaba ya en nosotros. ¿Y qué pasaba ahí, Elisa? Bueno, en ese momento, como dice Edwin, hubo mucho descuido en la parte espiritual y en la parte de los afanes nos dejamos envolver de una forma tal que no teníamos tiempo para orar, tiempo para asistir a la iglesia, tiempo para leer la Biblia. Se fue volviendo todo una rutina y nosotros no nos íbamos dando cuenta, nos dejamos llevar por la rutina
y estábamos muriendo lentamente y no nos dábamos cuenta, ya nos daba igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia, íbamos y nos sentábamos en un banco y ya, y nos parábamos y nos íbamos, se fue volviendo toda una rutina. Yo recuerdo en un momento que había un culto en la iglesia y fue un predicador invitado, y antes de pasar todo eso, el hermano William, recuerdo como ahora, yo estaba en el último asiento atrás, esa vez, una iglesia full de gente, alrededor de 300 personas, y yo recuerdo que él me dijo: Elisa, el Señor me muestra que en el mundo espiritual a ti te tienen un calendario con fecha de vencimiento. Dios. Eso fue mucho antes de eso, yo no estaba entendiendo. Yo, cuando él me dijo eso, cerré mis ojos y acepté la oración que él me hizo, pero yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando en el mundo espiritual, porque el hombre natural no puede percibir las cosas naturales. En ese momento yo estaba más natural que espiritual, porque había un descuido. Sin embargo, como dice la Biblia, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Sin embargo, yo no escuché esa palabra y no le di la importancia que eso merecía. Me tenían un calendario con fecha de vencimiento, o sea, en el mundo espiritual estaba mi nombre escrito, como el Señor le reveló a esta persona, mi nombre estaba escrito en un calendario, pero ese calendario no era de Dios. Era como que había un trabajo que se estaba haciendo con fecha de vencimiento para mi vida. Dios. Y en ese momento yo seguí mi vida normal, mucho trabajo, mucho estudio, no tenía tiempo para las cosas de Dios, me fui descuidando, ahí fui abriendo muchas brechas en la vida espiritual, en mi vida personal y en mis relaciones. Entonces, en la relación también, esa es la parte que quisiera saber, le fue perdiendo también el cariño a Edwin. Sí, le fui perdiendo el cariño porque aparte de, estábamos pasando un proceso económico muy fuerte, él estaba desempleado y yo estaba viendo ya más la parte material. Yo me estaba desesperando, yo me estaba de una forma tal que lo que yo necesitaba para resolver era dinero y punto. Ya yo no cogía consejo. Ya una parte que llegó un momento en mi vida que yo no lo podía ni ver. Yo llegaba a un momento que yo buscaba que hacer cualquier cosa después del trabajo para no llegar a la casa. Wow. Y era una forma que ya yo no quería ni verlo, o sea, me repugnaba yo verlo, lo rechazaba. De una forma tal que usted no se imagina. Porque no producía. Porque no producía. Mi problema en ese momento era, yo nada más veía la parte económica. Tú no producías, ya yo no te necesito en mi vida. Yo llevaba toda la carga en la casa. Y fue un momento de mucha, fue una crisis económica muy fuerte. Porque aparte de que yo trabajaba, pero era como que si yo trabajaba y eso no alcanzaba para nada. Era como si no trabajaba. Entonces, yo llevaba una carga, pero la sentía el doble. Sí, porque se supone que el hombre que lleva la carga, ¿verdad? El sustento a la casa, y ahora se ve jovencita y el joven también. Exactamente. Tiene que trabajar, el amor se muere. Así es. Dios mío. Así es. Entonces, aparte de que abrí ciertas brechas en el mundo espiritual, el enemigo no pierde tiempo. El enemigo aprovechó esa brecha que yo abrí para querer entrar, penetrar y hacer todo lo que él quería en mi vida. Yo presté mi oído a conversaciones que no debía prestar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que a mí me agradaba ver un hombre bien vestido, oloroso y todo eso. Y esas cosas me llegaban. Eso era lo que el enemigo, la carnada que el enemigo estaba preparando. Ciertamente me llegaban personas a escribirme o clientes con esas características precisamente en ese momento. Dios y en mío. ese momento yo lo estaba viendo como que, qué tremendo. wow, o sea, eso es lo que yo necesito. Wow. O sea, una persona que bien posicionada, una persona que con vehículo de tal forma, con que se le veía la finura, como uno dice, por encima, de tres lejos. Pero cuando yo llegaba a mi casa era todo lo contrario, o sea, Dios. Yo no quería ir a mi realidad. Entonces, la promesa de Dios la había olvidado. Totalmente. Dios le había hablado al principio y lo unió, o sea, fue algo profético Totalmente. y confirmado de que Dios habló. Totalmente. Y ya eso se había olvidado. Totalmente. O sea, que el enemigo es astuto realmente. Astuto por completo. Yo cuando llegaba a la casa eso era un pleito, porque yo le decía que se fuera de la casa. Yo le decía a él, mira, vete de mi casa, o sea, recoge tu ropa, que tú haces aquí?
recoge tu Dios. ropa y vete ahora mismo, yo no te necesito aquí. Se lo decía así textualmente. Y él, gracias a Dios, que Dios le dio la sabiduría y guardaba silencio, que no se ponía también a hacerme No le frente, enfrentaba, sí. porque él estaba entendiendo ya lo que estaba moviendo y yo no veía esa parte, yo estaba totalmente ciega. O sea, llegó a un punto de que nosotros dentro de casa estábamos ya durmiendo separados porque yo no quería ni siquiera que se acostara en mi cama. O sea, era nada, que podía no ver, no podía ni verlo. Le tocaba dormir en el piso. Él se acostaba en la sala, ahí mismo hacía silicio, oraba y todo. Cuando yo le pasaba por al lado para ir al baño en la madrugada o algo, yo lo veía acostado en el piso, estaba muy desmejorado. Yo llegué muchas Dios. veces a irme a trabajar y yo no dejaba de manera muy específica, yo no le dejaba dinero ni siquiera para comer, yo sabiendo que él no tenía dinero para comer. Y los hijos, porque tenían 2 hijos ya. Yo tenía ya 2 niños. ¿Y cómo, dónde estaban los el niño- hijos? La hembra estaba ya con él o donde mi mamá lo atendía, que vivía cerca. También al varoncito, como él estaba en la casa, también quedaban ahí con ellos. Buscaba el Entonces a ellos sí colegio. les dejaba de comer. Cuando ellos pero estaban él donde que- mami, ellos comían donde mami. Cuando estaban allá, ellos como eran pequeños, la hembra siempre ha estado en guardería, el varoncito pasó más tiempo con él. Yo tenía 1 año cuando estábamos con ese proceso. Y ellos, como eran pequeños, no se dieron cuenta, gracias a Dios, de nada del proceso. Yo dormía con ellos en la cama, pero él dormía en la sala. Wow, ¿cómo se sentía Edwin en ese proceso sin poder? Porque, wow, no tengo ahora mismo nada que ofrecer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacía Edwin en esa situación? Bueno, para mí fue algo muy difícil, porque realmente me vi como hombre en el espejo de mi padre. Mi padre, yo tengo varios hermanos que no son hermanos de padre y madre, y yo ya le había hecho una promesa a mi madre que con la que yo tuviera amores con esa me iba a casar, es decir, que yo no iba a ser como mi padre, de tener hijos en la calle. Y cuando yo vi todo este escenario, yo sentía como que era como que se me estaba yendo todo de la mano, y yo me sentía como impotente, y yo decía, no, pero no puede ser como que se está repitiendo la historia en mi familia, es decir, no puede ser que eso que viene arrastrando por parte de mi familia, que tiene que tener hijos, uno aquí y otro allá con diferentes mujeres, no puede ser, Señor, si yo te sirvo a ti, que eso me va a tocar a mí también vivir esa experiencia. Yo recuerdo que yo tenía aproximadamente 215 libras, y fue tanto lo que yo lloré, fue tanto lo que yo sufrí, porque yo no comía. Por más que yo quería comer, la comida no me pasaba. Dios. Y bebía agua ya cuando no soportaba más. Yo llegué a pesar aproximadamente de 215 libras, yo llegué a pesar de 170 a 175 libras, es decir, que los pantalones se me caían por completo. Ahora bien, me llama la atención algo. Yo me puse a reflexionar y yo dije, Señor, ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo me hacía la pregunta, ¿qué yo he hecho para merecer de que todo esto me pase a mí? Porque yo reconocía, yo decía, yo reconozco que yo no te busco con locura como antes. Yo sé que yo fui entregado a ti para servirte, y yo sé que yo tengo un compromiso contigo, pero yo entiendo, yo hablando así con el Señor, que yo primero me he guardado. Nunca he tenido otra mujer que no sea hecha, nunca he hecho lo incorrecto para merecer esto. Yo necesito que tú me hables. Yo reconozco que estoy mal, pero yo necesito una explicación referente de esto. Y en vista que yo entendía que mi vida espiritual estaba mal, yéndonos por la palabra, entendemos que la Biblia dice que Elías, antes de clamar al Señor de que obrara, en vista de que los profetas de Baal habían sido ya convocados, él comenzó a arreglar el altar. Yo comencé a arreglar el altar en mi vida. Yo comencé a buscar a Dios, decirle, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado, pero yo necesito que tú me hables qué está pasando. Y en vista de que el tiempo pasó, yo dormí en el suelo, yo volví de nuevo a tomar mi silicio, a profundizarme en la palabra, ayuno, porque ya el estómago lo tenía cerrado, no comía como antes. Y recuerdo que una noche, porque yo dormí en esta parte del suelo donde nosotros vivíamos, era una casa muy humilde, no era muy grande.
más o menos la habitación era una distancia de la sala. Y yo recuerdo que en una despierto, era como si fuera una visión, un éxtasis. Y mirando hacia el cuarto, yo la veo a ella estática, la veo así, y la veo con una sábana aquí, la veo desnuda. Y veo la habitación todo oscuro, pero sí le llego a ver a ella su rostro, aunque estaba todo oscuro. Y recuerdo que al lado de ella, yo vi esa culebra que tenía su cabeza pegada, mirándome junto a ella, estática, envuelta alrededor de ella. Y cuando yo veo esa visión, me engranojo y me espanto. Y cuando despierto me di cuenta que era una visión. Trato de contársela a ella, pero realmente la situación que ella está es obvio que no me va a entenderlo. No, y no acepta nada, no acepta consejos. Lo que va a hacer prácticamente es reírse. Y me puse a buscar en YouTube, más o menos documentarme, a ver lo que está pasando. Y ahí fue que me di cuenta que vi que hay un espíritu inmundo que pertenece a la 21 división, que el Señor lo reprenda, que se llama Santa Marta la Dominadora. Realmente ese espíritu tiene que ver y es mandado con la parte que tiene que ver con la división y eso de la familia. Y ahí me di cuenta que realmente había algo que no era normal. Ahí comencé a entender poco a poco de que había, aparte de que había algo espiritual, el enemigo estaba operando de una manera para destruir por completo nuestro matrimonio. Gloria a Dios. Me llama la atención que, bueno, Elisa tiene mucho compromiso, mucho trabajo y se siente abrumada ella sola con el sustento. Pero Edwin no está trabajando. Entonces había menguado en el Señor. O sea, como que me gustaría saber qué pasó, porque si uno no tiene tanta cosa que hacer, uno puede seguir buscando al Señor y el otro puede seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Edwin se quedó un poco alejado del Señor, pero tampoco está, o sea, tiene tiempo de buscarle. No, porque fue cuando él lo cancelaron, ya estábamos envueltos. Ya estaban ya fríos. Ya habían deslizado ya. Claro, claro. Ya para uno levantarse un poco más difícil. Sí. Entonces, vamos a decir que entonces se provocó esta situación para despertar la relación de Edwin con Dios. Sí. Claro. Entonces, vamos a ver qué ocurrió después de eso. Bueno, yo recuerdo que en vista de lo que pasó, yo lloraba mucho. Y recuerdo que un día estaba en la iglesia, el baño estaba en el segundo pasillo, comienzo a llorar, como un niño llora y llora. Hay una persona, unos jóvenes de la iglesia, que recuerdo que me preguntan, ¿qué te pasa? Y yo le dije, porque eso era lo que yo entendía. No, lo que pasa es que mi esposa no quiere saber de mí o no me quiere porque yo no estoy trabajando. Él se me queda mirando y de repente el Espíritu Santo del Señor lo toma y comienza a hablar en lengua. Y él me dice a mí, muchacho, el problema no es que tú no estás trabajando. Dios. El problema es que por parte de las familias a ustedes le están haciendo brujería para dividirlo. Y Dios. ahí fue entonces que poco a poco yo comencé con la visión que había tenido a entender poco a poco muchas cosas. Entonces nada, comencé a meterme más con Dios, comencé a ir a los hospitales a predicar la palabra de Dios, le di su espacio a ella. Sí hubo un momento que yo quise a ella explicarle lo que estaba pasando, por eso obvio que ella no quería nada conmigo. Siempre me decía, vete de la casa. Recuerdo que hubo un momento que ella incluso me decía, voy a buscar visa, a ver si los gringos me la dan para irme de este país, dejarte todo a ti, irme. Y yo decía, wow, si ella se va a llevar a los niños, me voy a quedar absolutamente solo. Y nada, recuerdo que el tiempo pasó y pasó, hasta que un día los jóvenes de la congregación decidieron llevarnos a un culto. Yo claro, se lo comuniqué a ella, pero con miedo, porque en vista de que ella cumplía su horario, pero se quedaba quizás compartiendo en otro lado, porque cada vez que iba a la casa a hacer unos pleitos que no podíamos estar juntos, Dios. Se lo comuniqué, cosa de que ella estuviera ahí. Y recuerdo que los jóvenes fueron algunos jóvenes, y se encontraron también con dos jóvenes varones cuando venían de camino, y le preguntaron, ¿para dónde ustedes van? Oh, a llevar una oración a unos hermanos. Ah, pues venga, vamos, nosotros la acompañamos. Y nada, yo recuerdo que ellos comenzaron a orar, y cuando el Espíritu Santo del Señor comienza a revelar y a manifestarse,
yo recuerdo que el Señor me dijo a mí, todo lo que está pasando en tu vida y la vida de ustedes dos, yo fui que lo permití. Y lo permití solamente por algo, principalmente contigo, para llamar tu atención. Dios. Recuerda que tú tienes un pacto conmigo y yo he puesto algo en tus manos. Y eso que tú tienes, tú has permitido de que eso se duerma. Y tú tienes un compromiso conmigo. Yo fui que lo permití. Y producto de eso, todo lo que usted está pasando ha sido porque lo permití. Y el Señor comenzó a hablar con nosotros, a hablar mi vida, trató con ella, pero ya esa parte se la voy a dejar que ella sea que exprese. Gloria a Dios. Ese momento, para sí. recordarles realmente quiénes son ustedes en Él. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el culto y Elisa recibió el culto, recibió las administraciones de parte de Dios. Al principio no lo recibía mucho porque yo estaba renuente tremendamente, o sea, posiblemente puede venir quien venga y nadie me va a convencer. Exacto, nadie me va a hacer cambiar de exacto. opinión. Aunque yo no estaba como al tanto, así como al 100% de que el culto se iba a llevar en esa noche. Yo creo que ni lo recordaba. Y yo estaba incluso todavía con la ropa de trabajar cuando ellos llegaron. Yo estaba con el niño, que estaba Ismael, estaba con una fiebre muy alta. Wow. Habían pasado como 2 o 3 días con una fiebre muy alta, sin tener gripe. Y cuando él me dice que me llamó Samuel Tejada, que viene, un muchacho de allá de la iglesia, y con la esposa y unos jóvenes tener una oración, y yo hice así como que, o sea, ¿para qué? Sin entenderlo. Y nada, cuando ellos llegaron y eso, sin embargo, habían, como dice Edwin, habían 2 personas que nosotros no conocíamos. Se lo encontraron en el camino y dijeron, pues yo lo acompaño, unos varones de guerra, como hay. Entonces ellos lo acompañaron. ¿Qué pasa? Que cuando ellos comienzan a orar, el Señor comienza a mostrar muchas cosas que habían pasado internamente, que más nadie sabía, como por ejemplo el usar la cama, el yo permitir que personas se sienten en la cama, cosa que él me había corregido muchas veces. Él siempre ha sido muy celoso con esa parte de que él siempre me ha dicho que la cama es algo muy privado y que él entiende que no es prudente que una persona que no seamos nosotros se siente en la cama, cosa que yo no le hacía caso, y eso a veces traía cierto tema entre nosotros, él diciéndome que no le gusta y yo diciéndole que eso no es nada y que yo lo voy a seguir permitiendo, atento a mí. Dios mío, entonces, yo soy la quemando. Sí, exacto, así mismo, porque yo era muy malcriada. Y yo me le paraba y le decía así tajantemente que yo soy la que pago la casa, que yo soy esto, que lo otro, y cosas así. Traían ya la discusión por esa parte, y esa parte puntualmente me la mencionó a esa persona, Dios a través de esa persona en ese culto de la cama. No le pasó por la mente, ya le comentó Edwin de esta situación a los hermanos. Ciertamente, usted tiene un tiempo ya conociéndonos, usted ha visto que Edwin es bastante prudente. Sí. Edwin es bastante prudente. Sí, para Edwin hablar. Pero para la rebeldía que había. Como un desahogo. Mire, ciertamente, el mismo Dios trató conmigo. Wow. Yo creo que Dios se presentó esa vez en persona allá en mi casa, porque yo tenía el corazón tan endurecido, o sea, eso era una cosa inexplicable. Yo estaba peor que el caballo yo no escuchaba, yo no veía, yo no nada. Wow. Yo lo que entendía era que eso para mí, el yo estar con Edwin, eso había sido una tragedia. Yo lo que entendía, a mí se me había olvidado que Dios había confirmado, a mí se me había olvidado que Dios fue quien nos unió. En ese momento yo había olvidado todo eso. Dios trató con nosotros de una manera sobrenatural. O sea, yo sentí el toque de Dios de una forma que yo no le puedo explicar esa noche. Yo no podía parar de llorar. Eso era una cosa que yo no podía. Una ruptura. Yo no podía parar de llorar como una niña. O sea, eso era llora y llora y llora. Y yo nada más le decía a Edwin, perdóname. Yo duré. Después que ellos se fueron, esa misma noche. Ellos se fueron como Alabado las 2 y sea pico Dios. de la noche, 1 de la mañana. O sea, ahí, terrible. Y yo recuerdo que yo le decía, perdóname. A mí no me salió otra cosa que no fuera perdón. Porque
yo sentí el dolor en mi corazón tan fuerte por todo el daño que yo le había hecho. Dios mío. Y eso fue algo que yo quedé, esa noche yo quedé impactada. O sea, esa noche, después de esa noche yo no volví a ser igual. Jamás. Wow. Jamás. O sea, Dios había restaurado nuestra relación esa misma noche de una forma. Es que yo no se lo puedo explicar humanamente. Hubo una reconciliación Tremenda. Eso no fue con que yo te voy a pedir perdón y vamos a tratar, vamos a pasar el proceso de reconciliación. Eso fue ahí. Dios había recogido todos esos pedazos que estaban y había armado de nuevo por completo. Era así, literal. Lo estoy poniendo literal, como cuando un jarrón está roto y están los pedazos y Dios viene y lo une todos los pedazos, pero usted no le ve ni la marca de que una vez estuvo roto. Así. Y me sentía tan en el corazón, o sea, yo sentía como el dolor que él sentía por todo el daño que yo le hice. Y fue un dolor inmenso. Y le pedía perdón a Dios, le pedía perdón a él. Yo amanecí esa noche llorando. Al otro día yo tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y cuando lo veía volvía y le decía perdóname. Inmediatamente pasó eso. Ahí hubo una ruptura fuerte de algo espiritual, muy fuerte. Y estaba dependiendo de mí. Estaba dependiendo de mí porque en ese momento yo era que estaba endurecida. Los dos provocamos la situación, pero yo la estaba todavía poniendo peor, porque yo me había endurecido bastante mi corazón. Y fue como que Dios estaba esperando que yo reconociera y que yo me humillara para entonces Él cambiar todo. O sea, todo estaba así y fue como que inmediatamente hizo así. Eso fue algo palpable, que la gente se quedó boca abierta de cómo Dios nos bendijo. O sea, el que iba a mi casa veía un espíritu de miseria horrible. En mi casa las luces se veían oscuras. Las luces. Eso fue mucho decir. Las luces blancas se veían oscuras. Sí, porque había contradicción en el matrimonio. Terrible. O sea, todo así como viejo, como todo dañado. La misma sin forma, intención de que se viera bien. Porque... Inmediatamente nosotros esa noche nos reconciliamos. Yo me reconcilié con Dios. Yo estaba más para el mundo que dentro. O sea, yo la cosa de Dios no la tenía en mi corazón. El enemigo ministrándome muchísimas cosas negativas y yo dándole rienda suelta, escuchando voces que no tenía que escuchar. Abrí esa brecha en mi vida. ¿La llegaron a enamorar? Sí, llegaron y me escribían, me enamoraban. O sea, eso era una cosa tremenda. O sea, Dios me guardó, porque cosas peores hubiesen pasado. Claro que sí. Porque ya yo estaba dejándome llevar. O sea, ya desde el mismo momento que yo no quería llegar a mi casa, ¿qué era eso? Era para que yo me fuera por ahí. ¿Y qué iba a pasar por ahí? Pero dio acceso a una cena, un desayuno, nada de No, eso. yo me iba a una tienda o así, porque yo nunca he ido ni siquiera a una discoteca. Yo no sé lo que es beber o emborracharme. Sí, yo me refiero a alguien, de eso que le escribían, si le invitaron a comer. Invitaciones llegaban, pero no que yo di acceso. Okay. Por eso le digo, lo que yo estaba provocando en mi vida era para destrucción total. Dios mío. Y esa palabra que dijo ese predicador en ese momento, de que un calendario con fecha de vencimiento, después yo lo entendí. Wow. Es que era algo que quería acabar conmigo por completo. Y no solo conmigo, porque entonces lo estaba arrastrando a él. No, y también los niños. Los niños. Entonces usted se pone a ver, es una familia, es un matrimonio, pero es una familia que va a sufrir la consecuencia también los hijos. Yo que siempre, yo vengo de una familia disfuncional, una pareja disfuncional. Yo siempre decía, yo no quería pasar por lo mismo, de yo darle a mis hijos otro padre, porque yo pasé por eso. O sea, los dos pensaron lo mismo. Exactamente. Sí. Y yo en ese momento yo no me acordaba de nada de eso. Dios. Sin embargo, ahora, después de pasar los años, que nosotros ahora estamos viendo lo que Dios está haciendo en los matrimonios, ahora nosotros entendemos muchas cosas que no entendíamos en el momento. Alabado sea Dios. ¿Y qué tiempo duró ese proceso, Edwin? En que ella no quería nada, quería que se fuera de la casa. Y Edwin buscando estrategia de oración. Y cómo también fue su campo de batalla en contra la visión que vio. O sea, Dios le mostró algo para pelear, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo
esa guerra espiritual? Bueno, comencé de nuevo a buscar a Dios, a orar, a predicar su palabra. Es decir, yo entendía que espiritualmente no estaba bien y había algo en mí que tenía que cambiar. Comencé a hacer todo aquello que yo había dejado atrás, pero hacerlo no esperando algo a cambio, sino entendiendo que yo necesitaba de Dios. Y la Biblia dice que aquel que le busca halla y aquel que le pide se le dará. Y Dios extendió su mano de misericordia a mi vida, tanto la vida de ella, nuestro matrimonio. Y hoy en día por eso estamos aquí, para decirle a otros que sí se puede. Algo que me marcó y nunca voy a olvidar es que cuando yo terminaron la oración, ese joven que se llama Samuel, que tiene mi apellido Tejada, nos agarró de las manos y nos dijo: lo que ustedes no entienden ahora, después a su tiempo lo entenderán. Sin embargo, hoy en día, pasar los años, Dios le ha placido de que en la iglesia a la cual pertenecemos, Iglesia Pentecostal Cristiana de Jesucristo, ese camino, nosotros estemos aquí dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, para decirle a otros que sí se puede. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiempo duró el proceso? El proceso duró aproximadamente de 6 a 8 meses. Wow. Tremendo, de verdad. 6 a 8 meses. No es fácil sentirse humillado de esa manera y soportar, y luego Dios entregarle esa victoria. Así es. ¿Verdad que en Dios no hay coincidencia? Alabado sea Dios. Wow, qué testimonio más tremendo. De verdad que esto va a edificar muchas parejas. Gloria a Dios. Después que ustedes pasaron ese proceso, todo cambió. Inmediatamente. Entonces, Edwin sigue sin trabajar, pero ya el corazón cambia. Sí. Él siguió sin laborar poco tiempo, yo creo que ni un mes. Después de ahí que tuvimos la reconciliación, creo que antes de un mes lo llamaron de Claro y él comenzó a trabajar en Claro. Aleluya. Inmediatamente comienza a trabajar en Claro. Me acuerdo que ahí comenzamos a buscar casa más amplia, que ya teníamos 2 niños y esas cosas, y fue cuando vinimos para este lado a buscar una casa para alquilarla. Vinimos a alquilarla y nos pusimos a investigar aquí en la oficina y eso, entonces quedamos de acuerdo que mejor íbamos a sacar una y íbamos a durar un año pagando. O sea, ya teníamos una casa pagando el inicial, o sea, en poco tiempo de nosotros habernos reconciliado. Después aplicamos por visa, también nos dieron la visa los dos. O sea, fue una cosa tan fuerte y tan así, que todo el mundo se quedaba con la boca abierta, a tal punto de una gente una vez nos dijo relajando: ¿y qué ustedes están haciendo? Que ustedes, cuidado, de forma como jocosa, porque fue algo demasiado así, eso fue algo tremendo. A veces hay cosas que uno no ve como se van formando. Sí. Claro. Para uno mismo, ¿verdad?, destruirse, y no ve uno más allá, uno ciego. Así es. Hay un punto importante, Edwin, en el proceso, ¿verdad? Y es que en un momento comentaba sobre ungir a Elise. Elise estaba todavía negada, pero Edwin utilizaba una estrategia de ungimiento. Sí. ¿Cómo sucedía eso? Sí. Y el temor de hacerlo, porque si Elisa se da cuenta, imagino yo lo que pudiera pasar ahí. Sí, yo recuerdo que a medida que yo oraba de noche y estaba en silicio, yo me metí en una locura profunda. Eso yo no lo vi en Google, nadie me lo dijo, sino que yo me metí en una locura sobrenatural. Yo tomaba aceite y yo de noche iba y lo ungía a ella y los 2 niños. Yo le decía: Señor, ella es tuya. Y siempre, todas las noches, ungía la casa. Hay un retrato que tenemos los dos de cuando nosotros nos casamos, que estamos juntos. Siempre ungía ese cuadro. Todas las mañanas, a pesar de que ella y yo no teníamos ya como... que no comenzábamos tal vez tan fluidos como matrimonio, pero siempre le buscaba el vehículo y se lo ponía en la acera de la casa. Y cada vez que yo iba, yo ungía el vehículo todos los días y ungía el guía y le decía: Señor, haz que cuando ella salga de su trabajo, ella tenga que venir para acá. No permita, Dios mío, que ella quizás tenga que ir a otra parte, hacer lo incorrecto. Cúbrela, cuídala, Señor.
y siempre vivía siempre orando, intercediendo. Dios mío, y Elisa no se daba cuenta de ese No, ya no movimiento, sabía. ni sospechaba cuando despertaba. No, nada. Yo veía O sea, la que foto. era bastante, ¿cómo se dice? O sea, era frotadito nada más, porque si tenía aceite ahí, Había sospecha. momentos que ella me decía a mí, ¿y qué es lo que le pasa al guía? Que siento como está rebaloso, y yo por dentro me reía. Sí, el portarretrato también le veía como ciertas manchitas, pero no, yo decía, oh, qué raro, por el vidrio, en el vidrio de la foto, pero nunca me di cuenta hasta después que él me dijo. Que, Alabado sea Dios. Sí, porque si se entera, Hay ya problema. usted se imagina. sí, Sí. porque en el momento yo no lo iba a entender. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Tremendo este testimonio, de verdad. Ahora mismo, pues, esta pareja sirve de mucho para otras. Ahora, matrimonios que tienen inconvenientes, ¿verdad? Han sido reparados a través de ellos. Ahora tienen un ministerio aquí en la congregación donde sirven a través de él. Y cuántas parejas que dan testimonio, ¿verdad? De la bendición que es tenerlo a ellos ahora al frente de este ministerio, y que realmente están viendo los resultados que Dios le dijo en algún momento Amén. del compromiso que ustedes tenían con Él. Cuando Dios le dijo, yo permití esto, y es porque quiero despertar lo que hay en ustedes, ¿verdad? Amén. Entonces, esta parte quizás ustedes no la visualizaban, pero sí Dios la tenía preparada Amén. Así es. para que ustedes trabajaran a favor de su reino. Amén. Entonces, ¿qué consejo ustedes le dan a esos matrimonios que hoy vemos una lluvia de matrimonios separándose? Cada quien tiene su lucha, ¿verdad? Diferente, Amén. pero de una u otra manera entendemos que hay solución en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué opinión, qué recomendación ustedes le dan a esos matrimonios que están a punto de separarse? Bueno, yo de mi parte les recomiendo primeramente tener a Dios en el centro de su vida, de su matrimonio, de su familia. En un momento yo entendía que yo era la que tenía que solucionar todo, o que era Él, y nos olvidamos completamente de Dios. Cuando nosotros como humanos, como hombres, como creyentes, dejamos a Dios en un segundo plano, estamos fritos. Porque si nosotros, estando en el camino y he agarrado de Dios, que podemos vencer, a esa pareja nosotros le decimos que no tiren la toalla. O sea, si él se hubiese dado por vencido y no hubiese insistido, no hubiese continuado, no se hubiese seguido humillando, porque cuando él reconoció lo que estaba pasando, cuando él dijo, yo tengo que volverme a Cristo, porque yo tengo que volverme a Dios, porque quien dio el primer paso para él devolverse fue él. O sea, para devolverse al camino de Dios, porque estábamos fríos los dos. Para encender el altar. Para encender el altar. Si una pareja, uno está frío y el otro está tibio, no tire la toalla. Trate de calentar a su pareja y no tire la toalla. Trate de buscarle la vuelta. Póngalo en oración. Si no puede solo, busque ayuda. Ayuda de alguien que le pueda, ¿verdad?, sumar, que le pueda dar un consejo sabio, de sabiduría. Y sobre todo, comunicación, pastor. La comunicación es también muy importante en la relación. Una pareja que no conversa, una pareja que no se pone de acuerdo, difícil. Primeramente Dios en el centro de su familia, de su matrimonio, luego la comunicación. Si pueden presentarse problemas en el matrimonio, sí se van a presentar. Pero si los dos están así, unidos y están de acuerdo con Dios en el centro de su matrimonio, es más que suficiente para vencer, porque nosotros vencimos y otra pareja también puede vencer. Amén, amén. Entonces, en el momento en que pueda sentir una pareja como que ha perdido el amor y se ve que es por lo financiero, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. ¿Qué debe de hacer? Aparte de lo financiero, pero también la rutina es otra cosa que mata. La rutina. Nosotros, por la misma falta también de la misma escasez del dinero, nos fuimos ahogando en toda una rutina. Nosotros hoy en día a veces hemos tenido reuniones con pareja y le decimos, ok, puede ser que tú no tengas dinero para tú llevar a cenar a tu pareja, pero sal al helado Bon y cómprale una paleta de 25 pesos. Tan solo salir y caminar
agarrados de la mano y conversar media hora, eso es algo que suma. Y Detalle sencillo. a veces Claro, pensamos que tenemos que salir y gastar en una cena 2,000 y 3,000 pesos para nosotros poder sentir que nosotros salimos con nuestra pareja, y no es así. El dinero no lo es todo. Ahora nosotros entendemos el por qué el dinero no lo es todo. Hay cosas de valores que el dinero no lo compra. El dinero no. Alabado sea Dios. Un consejo final, Edwin. Bueno, el consejo final es que Dios debe ser el centro de todo, eso es indiscutible. Y que así como decía mi esposa, no hay matrimonio perfecto, pero siempre y cuando surja alguna crisis o alguna eventualidad, si usted decide buscar ayuda, búsquela sobre un matrimonio que realmente hay evidencia realmente de que Dios está ahí, porque no todo matrimonio o todo tipo de persona reúne las condiciones para dar un consejo realmente que sea eficaz. Si una persona va donde un enfermo y esa persona está enferma, realmente no le va a servir. Tenemos realmente que buscar ayuda sobre aquellos que realmente nos pueden sumar y nos pueden aportar y nos van a enseñar por la palabra de Dios que sí realmente nosotros lo podemos lograr. Un consejo positivo. Claro. Gloria a Dios. Bueno, de verdad que nos hemos gozado con este testimonio impactante, de verdad, y esperamos que sea compartido a gran cantidad de personas para que sean bendecidos. Amén. Y finalmente, Edwin y Elisa, según lo que a ustedes les pasó, podemos ver un denominador aquí que es común, y es que el enemigo entró en su matrimonio. Amén. O sea, aunque Dios lo permitió, él entró a su matrimonio y quiso destruir. Entonces, como pareja, tenemos que estar siempre pendiente, al tanto, de cerrar todas las brechas. Si algo está pasando, hay que de una vez levantar la alerta. No, espérate, esto no es normal. Claro. Vamos, amada, ven, vamos a unirnos en oración, vamos a pelear esta guerra juntos, que tenemos una guerra, se está levantando en nuestra contra. Y juntos orar en pareja, en matrimonio, ese matrimonio y en la familia, para cerrar brechas. Amén. Así es. Y que el Señor pues esté afianzando más ese matrimonio. Amén. Así que parejas que están a punto de la ruptura, analícenlo bien. Si son cristianos, recuerden que a Dios le agrada la unión y no la división. Amén. Que si se van a dividir, como a Dios no le gusta la división, que si se van a dividir o si se van a separar, sea por algo demasiado ya, vamos a decir que la vida está en juego, pero no rompamos una relación por cualquier cosa. Así mismo como pedimos dirección a Dios para que nos una, ¿verdad? Amén. También pidamos dirección para que nos separe. Claro. Esto se ve muy poco. Claro. No pedimos a Dios que nos dé, que nos hable para que nos separemos, sino que la tomamos nosotros mismos la decisión. Así es. Entonces tenemos que esperar en aprender en Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para ya despedir, una oración a favor de los matrimonios, que hoy en día sabemos que hay muchos matrimonios rotos, separados y muchos a punto de romperse. Vamos a hacer una oración final. Pueden hacerla ambos. Gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso Gracias, de Señor. Jesús, te alabamos y te honramos, te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. Gracias. Entendemos por tu palabra, Señor, que así como tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, tú también, Señor, la tienes sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Jesús. Clamamos en esta hora, Señor, sobre los matrimonios, Sí, sobre Señor. la familia, Señor. Sí, Tú Jesús. conoces, Señor, por lo que ellos están pasando. Tú conoces, Señor, el dolor, Señor, el sufrimiento de tantos hombres, tantas mujeres, tantos hijos, Señor, que Gracias. están tristes, ven sus padres que se han separado. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia. Sí, Jesús. Tú eres un Dios que llega a tiempo. Sí, Señor. Tú eres un Dios, Gracias, Señor, que Señor. trae soluciones a nuestras vidas. Que así, Señor, como tú te nos revelaste, así, Señor, como tú tuviste misericordia, así, Señor, como tú, oh Dios, dijiste y nos dijiste que tienes el control, te pedimos, Señor, Gracias, que tú tengas misericordia sobre los matrimonios en esta hora.
que ellos, Señor, puedan tener un encuentro contigo. Gracias. Y que también puedan decir, Señor, al igual que nosotros, que tú eres real, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Gracias. Y porque sabemos, Señor, que este contenido llegará a muchos matrimonios, a muchas familias, y van a testificar por tu palabra, Señor, de que tú eres real, Sí, y Jesús. que tú aún sigues restaurando. Te damos Sí, gracias, Señor, Gracias, en el nombre poderoso de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, Amén. poderoso. Ya ustedes saben, compartan este testimonio que será de edificación para muchas vidas y levantamiento de muchos matrimonios. Amén. Ya ustedes saben, nos vemos en otra oportunidad y que Dios les bendiga. Amén. Amén.